El Hospital de las Monjas en Querétaro, pacientes enterrados en el claustro y las voces que siguen en los pasillos. Nadie en Querétaro hablaba ya del Hospital de las Monjas con su nombre completo. Para la mayoría era simplemente el Hospital Viejo, una mole de cantera gris en la loma, con su fachada barroca, sus arcos y su campanario que ya no llamaba a misa, sino que miraba mudo hacia las colonias nuevas que habían crecido a su alrededor. Sin embargo, para los vecinos más viejos del barrio, seguiría siendo por siempre el Hospital de las Monjas. Aunque los años hubieran apagado sus luces y sus pasillos se hubieran llenado de polvo y de recuerdos mal enterrados. Era una mañana fría de noviembre cuando Tomás llegó a Querétaro con una mochila al hombro y un sobre Manila metido en la pechera de la chamarra. La ciudad se levantaba despacio. Puestos de tamales en las esquinas, olor a café recién colado y a pan dulce, vendedores que acomodaban sus canastas de bolillos, camiones urbanos vibrando al arrancar en las avenidas. Tomás caminaba casi sin mirar nada de eso. Llevaba los audífonos puestos, pero no sonaba ninguna música. Los usaba como un escudo, como si así pudiera aislarse un poco del ruido de la ciudad y de la conversación que sabía que tendría que enfrentar tarde o temprano. Antes de continuar, si estás viendo esta historia en YouTube, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Eso ayuda muchísimo a que más personas encuentren estos relatos y nos permite seguir contando historias como esta. Ahora sí, vamos a regresar al Hospital de las Monjas en Querétaro. Tomás no había pisado Querétaro desde niño, desde una visita fugaz a una tía que vivía en la colonia cercana al hospital. Ahora, con 32 años, regresaba no por la familia que quedaba, que era poca, sino por los que ya no estaban. Su madre se lo había dicho una sola vez años atrás, cuando la enfermedad ya se le subía por los huesos y la dejaba en cama, con la mirada perdida en un punto del techo. «A tu abuela no la enterraron donde dijeron, hijo», le susurró aquella tarde. «A tu abuela la dejaron en el Hospital de las Monjas. Yo no pude hacer nada». Entonces Tomás pensó que eran delirios de mujer enferma. Pero ahora, sosteniendo el sobre Manila con documentos amarillentos, con copias de expedientes viejos y una carta firmada por un anciano sacerdote de voz temblorosa, sabía que no eran delirios. En algún lugar de ese hospital, quizá en el claustro, había un cuerpo que nunca recibió sepultura digna. Y con ese cuerpo, un secreto que llevaba más de 40 años tratando de salir a la luz. Subió por la calle empedrada que llevaba al antiguo hospital. A cada paso, el viento frío traía consigo campanadas lejanas de otra iglesia, mezcla de pasado y presente. El cielo estaba cubierto de un gris pesado que parecía caer sobre las azoteas de teja. Las paredes del hospital, manchadas por la humedad, tenían grietas que parecían venas secas. La puerta principal, de madera oscura, estaba cerrada con una cadena nueva, reciente, como un intento torpe de mantener a raya algo más que curiosos. Tomás se detuvo frente al portón y sacó el sobre. Volvió a leer por enésima vez el sello del Hospital de Beneficencia Nuestra Señora del Refugio, ya borroso por el tiempo. El documento principal era la copia de un registro de ingreso. Nombre de la paciente, fecha, diagnóstico, observaciones. Al final, un espacio en blanco donde debían ir la fecha de alta o de defunción. Ese espacio vacío era el hueco en la memoria de su familia. «¿Buscas algo?», preguntó una voz detrás de él. Tomás se giró. Una mujer de unos 50 y tantos años, con mandil azul y un rebozo negro, lo miraba desde la acera de enfrente. Tenía una bolsa de mandado en la mano, llena de verduras y pan. Sus ojos, pequeños, lo estudiaban con desconfianza, pero también con curiosidad, como si estuviera viendo algo que llevaba esperando. «Solo»,
Estoy viendo el edificio, respondió Tomás, guardando el sobre. Mi abuela estuvo internada aquí hace muchos años. La mujer cruzó la calle con cuidado, mirando a ambos lados, aunque apenas pasaban coches por esa calle angosta. Se paró a su lado y levantó la vista hacia la fachada del hospital. Aquí estuvieron internados muchos, dijo, y no todos salieron por la puerta. Tomás sintió un escalofrío que no tuvo que ver con el viento. La mujer sonrió apenas, como si se hubiera dado cuenta del efecto de sus palabras. Me llamo Magdalena, dijo. Vivo aquí cerquita, en la esquina. Este hospital nos ha tenido despiertos a todos los del barrio, incluso ahora que está cerrado. ¿Quieres pasar? Señaló hacia un costado. La entrada ya no es por aquí. Los del municipio clausuraron esta puerta, pero la de servicio sigue abierta. A veces vienen a hacer recorridos históricos, así les dicen. Tomás dudó. No le gustaba la idea de entrar a un lugar clausurado siguiendo a una mujer que no conocía. Pero una parte de él, más fuerte, sabía que no podía desaprovechar esa oportunidad. Asintió. Sí, quiero ver por dentro, dijo. Mi abuela creo que murió aquí. Y algo no quedó claro. Magdalena lo miró con una mezcla de compasión y algo que Tomás no supo identificar al principio: miedo. Entonces, mejor que entremos de día, murmuró. De noche, ni aunque me paguen. Lo condujo por una calle lateral, más estrecha, donde la pared del hospital se alargaba como una muralla interminable. Había una puerta metálica, más moderna, con un candado oxidado, pero entreabierta. Magdalena empujó con cuidado. El chirrido del metal contra el metal sonó como un quejido viejo. Aquí entran los del ayuntamiento cuando les toca revisar que no se meta gente a hacer cosas raras, explicó. Yo les traigo tamales a veces, por eso me dejan pasar. Pero hoy no están. El interior olía a polvo, a humedad y a algo que Tomás reconoció de inmediato por las historias de hospitales. Desinfectante viejo, como si las paredes hubieran absorbido décadas de cloro. El piso de mosaico estaba cubierto de hojas secas y de manchas que alguna vez habrían sido sangre, vómito o quién sabe qué. Los pasillos se extendían hacia ambos lados, con puertas numeradas y ventanitas de vidrio esmerilado. Antes había monjas por todos lados, dijo Magdalena. Había una que siempre traía el rosario en la mano y el ceño fruncido. Las pobres también sienten dolor, hermana, le dijo una vez mi madre, y ella se molestó. Decía que el dolor era prueba de fe. Tomás intentó imaginar aquel lugar lleno de gente, enfermos en camas de metal, monjas y doctores caminando deprisa, el eco de las voces, los quejidos, las oraciones. Ahora solo quedaba el silencio, roto apenas por el ruido de sus propios pasos. ¿Por qué lo cerraron?, preguntó. Magdalena se detuvo frente a una puerta doble que parecía conducir a una sala más grande. Dicen que por falta de recursos, respondió, que ya no daba, pero los viejos del barrio cuentan otra cosa, que un día se llevaron a varios pacientes en camionetas y que nadie los volvió a ver, y que una enfermera joven, de esas que todavía creen en la justicia, fue a denunciar. Pocos meses después, el hospital cerró y ella desapareció. Nadie la volvió a ver tampoco. Tomás sintió que el sobre, dentro de su chamarra, pesaba el doble. Pensó en su abuela, en el nombre escrito en aquel expediente incompleto. Pensó en su madre, en la culpa que la había perseguido hasta los últimos días. Y pensó en sí mismo, parado ahora en ese pasillo donde tantos habían caminado sin saber que nunca saldrían. ¿Y el claustro?, preguntó. Leí que las monjas tenían un claustro aquí. Magdalena asintió, pero su rostro se tensó. Sí, lo tenían, y todavía lo tienen, pero no te va a gustar lo que hay ahí. Se volvió y comenzó a andar de nuevo, esta vez más rápido, como si quisiera llegar pronto para terminar con algo pendiente.
Tomás la siguió, observando las paredes, imágenes religiosas colgando torcidas, placas de reconocimiento, una cruz de madera sin Cristo, como si alguien se lo hubiera llevado o lo hubieran bajado al cerrar. Mientras avanzaban, Tomás notó que, a pesar del silencio, había algo más. Un murmullo muy tenue, como si alguien susurrara oraciones a lo lejos. Pensó que era su imaginación, o quizá el viento colándose por ventanas rotas. Pero conforme se acercaban a una puerta arqueada que daba al patio central, los susurros se hicieron más claros. ¿Escuchas?, preguntó sin querer parecer paranoico. Magdalena no respondió de inmediato. Empujó la puerta de madera y el olor cambió. Era el aroma húmedo de la tierra, mezclado con el de las plantas que habían crecido sin control en el patio. El claustro se abría frente a ellos, un rectángulo rodeado de arcadas con una fuente seca en el centro y en el piso, parches de pasto y tierra removida en algunos puntos. «Este es el claustro», dijo Magdalena en voz baja. «Aquí se supone que las monjas rezaban, caminaban, meditaban, y aquí, según dicen, también enterraron a quienes no querían que salieran por la puerta principal». Tomás sintió que la piel de los brazos se le erizaba. Dio un paso adelante, luego otro. La fuente seca estaba cubierta de hojas y basura. En uno de los lados del patio, junto a la pared, se veían pequeñas cruces de hierro clavadas en el piso, sin nombres, sin fechas. No eran tumbas oficiales. Parecían improvisadas, casi clandestinas. «No son del cementerio», explicó Magdalena. «El cementerio está del otro lado con sus registros y sus libros. Estas cruces nadie reconoce haberlas puesto, pero siempre han estado ahí, y cada tanto alguien viene a dejarlas más derechas, como si todavía les doliera la conciencia». Tomás se agachó frente a una de las cruces. El hierro estaba frío y oxidado. Tocó la tierra alrededor con la punta de los dedos y sintió que estaba más blanda que la del resto del patio, como si la hubieran removido muchas veces. «Mi abuela se llamaba Felicitas Juárez», dijo, casi para sí mismo. «La internaron aquí por una infección. Nunca nos entregaron su cuerpo. Dijeron que murió y que se la llevó una funeraria, pero no hay registros». «Esa carta», tocó el sobre, «dice que nunca salió». Magdalena lo miró en silencio durante unos segundos. «Este no es el único caso», susurró. «Hay otros nombres, otras familias que se quedaron con preguntas. Los que vivíamos aquí cerca veíamos entrar gente, y no siempre los veíamos salir. Y de noche, hijo, de noche», hizo una pausa, como si dudara. «De noche se oyen cosas». Tomás se incorporó y miró alrededor. El viento se levantó, moviendo las hojas secas y produciendo un sonido que, por un instante, pareció un susurro colectivo, como de muchas voces hablando a la vez, pero sin que se entendiera ninguna palabra. «¿Qué cosas?», preguntó. Magdalena respiró hondo. «Voces», dijo. «Voces que caminan por los pasillos. Voces que se asoman a las ventanas del claustro. A veces llaman por su nombre a quienes trabajan en los edificios cercanos. A veces se quedan calladas, pero uno siente que lo miran. Y hay una, en particular, que no se calla nunca. La de una mujer que repite lo mismo, una y otra vez. No me borren, no me borren». Tomás apretó los puños. Las palabras le golpearon en un lugar que llevaba años tratando de mantener cerrado. «Mi madre decía eso», murmuró. «Decía que su madre, mi abuela, tenía miedo de desaparecer, que le repetía una y otra vez: no dejes que me borren, hija, aunque sea pobre». Magdalena se persignó, un gesto automático que parecía más costumbre que convicción. «Si vas a buscar algo aquí, hijo, tienes que estar seguro», advirtió. «Porque lo que uno desentierra en estos lugares no siempre son solo huesos. A veces son culpas ajenas, y esas culpas buscan a quien pegarse». Tomás quiso responder que no creía en esas cosas, que solo estaba ahí por la verdad,
por los documentos, por la memoria de su abuela. Pero las palabras no salieron. En vez de eso, sacó finalmente el sobre de la chamarra, lo abrió con manos temblorosas y mostró a Magdalena la carta firmada por el sacerdote. «Este padre trabajó aquí», dijo. «Dice que varios pacientes fueron enterrados en el claustro sin registro oficial, que lo obligaron a guardar silencio y que antes de morir quería confesarse por lo que hizo». Magdalena tomó la carta con delicadeza, como si fuera un objeto frágil. La leyó en silencio, moviendo los labios, y cuando terminó levantó la mirada hacia la pared del claustro, donde una imagen vieja de la Virgen se desdibujaba entre las manchas de humedad. «Entonces no eres el único que va a venir», dijo. «Cuando estas cosas se saben, otros también se animan a preguntar, pero tú llegaste primero». Tomás sintió que algo, dentro de él, se acomodaba y se desacomodaba al mismo tiempo. Aquella búsqueda, que hasta entonces parecía una promesa privada hecha a su madre, se convertía de pronto en algo más grande, una grieta en un muro de silencio que llevaba décadas en pie. Y fue en ese momento, mientras el viento volvía a levantar hojas alrededor de las cruces anónimas, cuando la escuchó por primera vez, una voz femenina, rota por el tiempo, que parecía venir de debajo de la tierra, del centro mismo del claustro. No decía mucho, apenas un murmullo, una frase incompleta que se perdía en el aire, pero que Tomás, sin saber cómo, entendió. No se olviden. La mirada de Magdalena se clavó en él, como si hubiera oído lo mismo. «¿La escuchaste?», preguntó en un susurro. Tomás tardó unos segundos en responder. Tragó saliva, miró las cruces, miró el cielo gris, miró la carta en manos de Magdalena. «Sí», dijo, «y no pienso olvidarlos». El eco de esa frase, «no nos olviden», quedó suspendido en el aire unos segundos más, como si el claustro la repitiera a su manera, metiéndola en cada rincón, en cada grieta de los muros. Tomás sintió que el cuerpo entero se le tensaba. No era solo miedo, era la sensación extraña de estar pisando un lugar donde el tiempo no había hecho bien su trabajo, donde las cosas no habían terminado de morir ni de descansar. «Hay gente que dice que son imaginaciones», murmuró Magdalena, «que uno escucha lo que quiere escuchar, pero esos mismos se van antes de que oscurezca». Tomás volvió a mirar las cruces de hierro, los parches de tierra blanda, las arcadas que rodeaban el patio como un túnel infinito. Notó que en la parte norte del claustro, justo bajo una serie de ventanas pequeñas, el piso estaba ligeramente hundido, como si ahí debajo hubiera algo distinto al relleno de tierra. «¿Qué hay ahí?», señaló. Magdalena siguió con la vista su dedo. «Dicen que ahí estaba la sala de aislamiento», explicó. «Los casos difíciles, tuberculosis, infecciones raras, esas cosas. También decían que ahí mandaban a los que se quejaban demasiado, o a los que ya no tenían familia que preguntara por ellos». La palabra aislamiento le cayó pesada a Tomás. Imaginó camas alineadas tras esas ventanas pequeñas, rostros demacrados mirando al cielo a través de barrotes, monjas caminando en silencio, rezando por almas que nunca terminarían de ser nombradas. «Quiero ver esa parte», dijo. «Si mi abuela murió aquí, pudo haber estado en esa sala». Magdalena dudó. Se mordió el labio inferior, como si estuviera decidiendo si cruzar una línea invisible. «Está bien», cedió al fin, «pero vamos rápido. No es bueno quedarse mucho tiempo en ese corredor». Salieron del claustro por una puerta lateral y entraron a un pasillo más estrecho, donde el techo era más bajo y el aire se sentía más pesado. Las ventanas eran pequeñas, casi tragaluces, y dejaban entrar apenas una franja de luz fría. El olor a humedad aquí era más fuerte, mezclado con el de algo metálico que Tomás
No supo identificar al principio, hasta que reconoció el olor antiguo de la sangre seca. Este pasillo siempre estaba lleno de silencio, dijo Magdalena. Ni las monjas hablaban fuerte aquí. Decían que el ruido hacía sufrir más a los enfermos. A la derecha, las puertas numeradas tenían pequeñas ventanitas con barrotes, algunas rotas, otras cubiertas por tablas. Tomás se acercó a la puerta marcada con el número 7. La pintura blanca estaba descascarada, dejando ver la madera debajo. ¿Se puede abrir?, preguntó. Magdalena se encogió de hombros. Si no se ha hinchado con la humedad, respondió. Intenta. Tomás tomó la manija con cuidado. Estaba fría y pegajosa. Empujó. La puerta se resistió unos segundos. Luego cedió con un crujido largo, como si protestara después de años de estar cerrada. La habitación era pequeña. Una cama de metal oxidado pegada a la pared, un buró de concreto, una cruz de madera colgando torcida sobre la cabecera. El piso, de mosaico, estaba cuarteado en varios puntos, y en la pared, a la altura de los ojos de alguien sentado en la cama, se veía una frase escrita con letras temblorosas, ya casi borradas, pero aún legibles. «¡No me dejen aquí!». Tomás sintió que la garganta se le cerraba por un instante. Dio unos pasos dentro del cuarto, como si tuviera miedo de pisar algo que no debía. Alargó la mano y rozó las letras con la punta de los dedos. El polvo se desprendió en una nube fina. «No eres el primero que ve eso», dijo Magdalena desde la puerta. Antes de que cerraran, una enfermera me contó que varios pacientes, sobre todo los que se quedaban sin visitas, empezaron a escribir cosas en las paredes. Oraciones, insultos, promesas. Muchos pedían lo mismo, que no los dejaran ahí, que no se olvidaran de ellos. Tomás bajó la mano. «¿Recuerdas el nombre de esa enfermera?», preguntó. Magdalena negó con la cabeza. «No lo recuerdo completo», admitió. «Pero sé que era de aquí, de Querétaro, y que la gente del barrio la quería. Decían que ella se metía en problemas por defender a los pacientes, que discutía con los doctores, con las monjas, que preguntaba demasiado». Hizo una pausa. «Esa es la que desapareció». El silencio que se instaló en la habitación no fue un silencio vacío. Había, en el aire, una sensación de conversación interrumpida, de gritos apagados a medias. Tomás tuvo la impresión por un segundo de que si se quedaba lo suficiente, podría escuchar los sollozos de alguien que había llorado ahí, aferrado a esa cama. «¿Hay archivos?», preguntó tratando de concentrarse. «Expedientes, libros de registro, algo». Magdalena asintió, pero sin entusiasmo. «En teoría sí», dijo. «Los pasaron al archivo municipal cuando cerraron el hospital, pero aquí quedó algo, lo que no querían que se viera fácilmente». Le hizo una seña para que regresara al pasillo. «Ven, te voy a enseñar algo que casi nadie conoce». Cerraron la puerta número 7 y siguieron avanzando por el corredor. El piso rechinaba bajo sus pasos. En varios puntos el techo mostraba manchas de agua y pedazos de yeso caídos. Tomás notó que, conforme se alejaban del claustro, el aire se hacía más frío, como si estuvieran descendiendo, aunque el pasillo pareciera seguir recto. Al final del corredor había una puerta distinta a las demás, más gruesa, sin ventanita, con una chapa doble. «Antes estaba cerrada con llave», dijo Magdalena. «La llave la traía un solo doctor, y una monja, la superiora. Nadie más». Tomás sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Esto se parecía demasiado a las historias de su madre, lugares donde solo algunos podían entrar, donde las decisiones se tomaban sin testigos. «¿Y ahora?», preguntó. Magdalena empujó la puerta. Al principio no se movió. Luego, con un esfuerzo que la hizo fruncir el entrecejo, la puerta cedió unos centímetros.
El olor que salió de ahí era más denso, más agrio, como el de un cuarto cerrado por años donde alguien había guardado productos químicos, papeles húmedos y quizá algo más. Ahora está abierta, respondió, pero no mucha gente sabe. Entraron. La habitación era más grande que las anteriores, iluminada apenas por una ventana alta con vidrio opaco. Había estanterías metálicas contra las paredes, muchas de ellas volcadas, con carpetas y cajas de archivo tiradas por el piso. En el centro, una mesa larga de madera, con las patas corroídas. Sobre la mesa, un montón de papeles cubiertos de polvo y en un extremo, una máquina de escribir vieja. Aquí guardaban los registros que no querían mandar a la ciudad, explicó Magdalena. Lo supe porque una vez escuché a dos monjas discutir. Una decía que todo se tenía que mandar al archivo central. La otra, que había cosas que era mejor dejar aquí, para que las juzgara Dios. Hizo un gesto con la mano como si ya estuviera acostumbrada a la hipocresía. Ya sabes cómo son. Tomás se acercó a la mesa. Levantó con cuidado una carpeta atada con hilo. La cuerda se rompió al primer tirón. Estaba podrida por el tiempo. Dentro había hojas mecanografiadas, algunas con anotaciones a mano. Vio fechas: 1978, 1982, 1990. Vio nombres, hombres, mujeres, niños. Al lado de algunos, una cruz dibujada con tinta azul. Al lado de otros, un espacio en blanco. De nuevo, el vacío donde tendría que haber una respuesta. No están ordenados, dijo. Es como si los hubieran dejado así para que nadie entendiera nada. Magdalena recogió otra carpeta del piso. La abrió y frunció el ceño. «Mira esto», dijo. «Aquí dice traslado». Leyó en voz alta. «Paciente trasladado a institución hermana». Pero no dice a cuál, ni cómo, ni con quién. Tomás pensó en las camionetas de las que había hablado Magdalena antes, en los pacientes que se habían ido sin que los vecinos los vieran salir caminando. «Mi abuela no tiene ni siquiera eso», murmuró. «Ni traslado, ni defunción, ni nada». Siguieron revisando papeles en silencio durante varios minutos. El polvo les hacía toser de vez en cuando. Cada carpeta era una historia a medias. Enfermedades sin diagnóstico claro, órdenes de no dar información a la familia sin autorización, notas escritas a mano que decían «caso especial» o tratar directamente con la superiora. En una de las cajas, Tomás encontró algo distinto, un cuaderno de tapas negras, con los bordes mordidos por la humedad. Lo abrió. No era un expediente, era un diario. La letra era pequeña, inclinada, de alguien que escribía rápido y apretando la pluma. La primera página estaba fechada, enero de 1985. Hoy ingresó una mujer mayor, traída por su hija. Leyó Tomás en voz alta. «Dice que la señora tiene miedo de que la dejen aquí para siempre. Me tomó de la mano y me pidió que no permitiera que la borraran. La superiora se molestó cuando vio que me demoré con ella. No te apegues a los casos», me dijo. «Nosotras servimos a Dios, no a la gente». «Pero, ¿no se supone que es lo mismo?». Tomás levantó la vista. «Esto lo escribió alguien de adentro». Magdalena se acercó más, tratando de ver. «Mira la siguiente página», sugirió. Tomás pasó de hoja. «La señora se llama Felicitas Juárez». Leyó, y la voz se le quebró apenas. «Dice que trabajó toda su vida en casas ajenas, limpiando, cuidando niños que no eran suyos. Ahora que está enferma, su hija la trajo aquí porque no hay dinero para un hospital privado. Le prometí que la cuidaríamos. Ojalá pueda cumplir esa promesa». El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio del miedo ni el de la culpa, era el silencio de una verdad que se abre paso a golpes. Tomás pasó la mano por el nombre de su abuela, escrito con tinta negra, como si quisiera asegurarse de que no era un truco de la mente. «Es ella», susurró. «Es mi abuela». Magdalena, sin decir palabra, hizo la señal de la cruz.
Tomás no era particularmente religioso, pero sintió la necesidad de cerrar los ojos un segundo, como si así pudiera darle a su abuela un saludo tardío. «Sigue leyendo», pidió Magdalena con voz baja. Tomás obedeció. La señora Felicitas pasa la mayor parte del tiempo en silencio. A veces, cuando cree que no la miro, murmura algo. «No me borren». Anoche discutí con el doctor Jiménez. Dice que estos pacientes no valen la pena, que solo ocupan camas que podrían usar otros con más futuro. Le respondí que el dolor no entiende de futuro ni de dinero. Me acusó de sentimental. La superiora me llamó la atención. Me dijo que recuerde mis votos y mi obediencia. Tomás tragó saliva. Esto lo escribió una monja o una enfermera. Magdalena asintió. O la enfermera que desapareció, aventuró. Tal vez este era su diario. Tomás siguió pasando páginas. Vio anotaciones de otras fechas, menciones a pacientes que llegaban y se iban, rumores de inspecciones del gobierno, órdenes de reacomodar cuerpos cuando el pequeño cementerio se quedó sin espacio, y de vez en cuando el nombre de su abuela, perdido entre otros. Felicitas tuvo fiebre toda la noche. Hoy pidió que la dejáramos ver el cielo un rato. Dijo que le duele más el miedo que el cuerpo, hasta que, de repente, los registros sobre ella se cortaban. No había falleció, ni traslado, ni dio de alta. Nada, simplemente el nombre desaparecía del diario. Aquí se detiene, dijo Tomás, revisando varias páginas más. Ya no la menciona. Es como si la hubieran sacado del papel, terminó Magdalena. Como si borrar su nombre fuera su segunda muerte. Tomás cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. «No la sacaron de aquí por la puerta principal», dijo. «Si lo hubieran hecho, habría un registro, un traslado, algo». Le temblaban las manos. La dejaron en el claustro. La enterraron como a los otros. Magdalena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Entonces tienes dos caminos», dijo. «Puedes quedarte con lo que ya sabes, con el nombre en el diario, con la certeza de que tu abuela estuvo aquí y que alguien la quiso lo suficiente como para escribir sobre ella. O puedes seguir buscando, levantar esa tierra, ver qué hay debajo. Pero si haces eso, vas a remover algo más que huesos». Tomás pensó en su madre, en cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cada vez que hablaba del hospital, aunque lo hiciera pocas veces. Pensó en los años que su familia había vivido con esa duda, esa sensación de que alguien les había robado el derecho a despedirse. «No vine hasta aquí para quedarme a medias», respondió. «Quiero saber dónde está. Quiero que tenga un lugar, aunque sea una cruz sin nombre en un panteón, pero un lugar de verdad, no un hueco escondido». Magdalena suspiró. «Entonces te voy a presentar a alguien», dijo. «Alguien que conoce mejor que yo el subsuelo de este hospital. Y no me refiero solo a la tierra». Tomás la miró, confundido. «¿Quién?» «El sacristán de la parroquia vecina», explicó. «Antes venía a dar misa aquí, cuando todavía funcionaba el hospital. También ayudaba en los entierros. Sabe cosas que nunca se animó a decir en público. Últimamente anda diciendo que quiere poner en orden su conciencia antes de morirse». Sus labios se curvaron en una media sonrisa. Los viejos del barrio dicen que cuando un hombre así empieza a hablar, más vale escucharlo. Tomás guardó el diario en la mochila, junto con el sobre y los documentos. Miró una vez más la habitación, las estanterías volcadas, las carpetas desordenadas. «¿Podemos llevar esto?», preguntó señalando el cuaderno. Magdalena dudó. «Si fuera por justicia, diría que sí», respondió. «Si fuera por las reglas, diría que no». Lo miró a los ojos. «Pero nadie ha venido aquí a revisar nada en años. Si dejas esto, se va a pudrir completo. Si te lo llevas, a lo mejor alguien más se entera». Hizo una pausa. «Llévatelo. Pero prométeme algo».
¿Qué? Que no vas a usarlo solo para tu historia, que te vas a acordar de que cada palabra que está ahí es un pedazo de alguien que vivió, aunque sea la última vez que lo escribieron. Tomás asintió, con un peso nuevo sobre los hombros. Lo prometo, dijo. Salieron de la habitación de los archivos clandestinos y regresaron al corredor. Mientras caminaban, Tomás tuvo la clara impresión de que el pasillo se había oscurecido un poco, como si la luz del día hubiera retrocedido unos centímetros. Escuchó otra vez los susurros lejanos, pero ahora parecían más definidos, como si las voces hubieran ganado confianza al saber que alguien estaba leyendo sus historias. «No nos olviden», repitió la misma voz femenina, más clara, más cerca. Tomás se detuvo, cerró los ojos un segundo y apretó la mandíbula. «No los voy a olvidar», dijo en voz baja. «Se los juro». Magdalena lo escuchó, pero no se burló. En lugar de eso, se persignó de nuevo, casi por reflejo. «Vamos», dijo. «Si queremos hablar con el sacristán, es mejor que lo hagamos hoy mismo. No sé cuánto tiempo más vaya a seguir respirando». Salieron del hospital por la misma puerta de servicio. La luz gris de la mañana les pegó en la cara como un recordatorio de que el mundo seguía allá afuera. Coches, perros ladrando, niños que salían de la escuela cercana, vendedores de tacos al otro lado de la calle. El contraste era casi violento. Tomás se giró una última vez hacia el edificio. Desde afuera, el hospital parecía lo que muchas autoridades habían querido que pareciera: un cascarón viejo, sin vida, un pedazo de historia que el tiempo se había encargado de cerrar. Pero ahora él sabía que no estaba vacío, sabía que detrás de esas paredes había voces que no iban a dejar de hablar hasta que alguien las nombrara. Mientras caminaban hacia la parroquia, con el diario de la enfermera escondido en la mochila y el nombre de Felicitas latiendo en su memoria como un corazón tercamente persistente, Tomás sintió que su propia vida empezaba a atarse, sin remedio, a ese lugar. No era solo la historia de su abuela, era la historia de todos aquellos pacientes que el Hospital de las Monjas había decidido enterrar primero en sus patios y luego en el olvido. Y aunque todavía no lo sabía, el encuentro con el sacristán no solo iba a acercarlo a la verdad que buscaba, sino que iba a ponerlo frente a algo que no estaba preparado para escuchar. La lista de nombres que nunca llegaron al registro, y las instrucciones exactas que habían recibido quienes los enterraron en secreto, pero en orden. Y en algún punto de los pasillos, detrás de ellos, en el claustro, la voz volvió a susurrar, con una mezcla de gratitud y desesperación: «No me borren». Tomás y Magdalena avanzaron en silencio por la calle estrecha que bajaba del hospital hacia la parroquia vecina. El viento arrastraba hojas secas y bolsas de plástico pegadas a las bardas, y en la esquina un señor vendía atole en un carrito de lámina, el humo blanco subiendo como una nube tibia en medio del aire frío de Querétaro. El ruido de la ciudad parecía lejano. Lo único que Tomás escuchaba con claridad era el golpeteo de su propio corazón y el leve crujido del diario dentro de la mochila, como si las páginas se acomodaran solas cada vez que él daba un paso. La parroquia estaba a pocas cuadras, una iglesia de fachada sencilla, pintada de blanco con detalles en amarillo, un campanario pequeño y un atrio cercado con herrería negra. En el patio, algunas señoras rezaban el rosario sentadas en las bancas, mientras un niño jugaba con un trompo en el piso de piedra. El olor a cera derretida y flores frescas recibía a cualquiera que cruzara el portón. «El padre ya casi no sale», comentó Magdalena. «Pero el sacristán vive aquí enfrente, en la casita pegada al atrio». Señaló una puerta de madera a un lado del templo. «Siempre ha estado más cerca de los muertos que de los vivos, si me preguntas».
Tomás esbozó una sonrisa tensa. Se acercaron a la puerta y Magdalena tocó 3 veces con los nudillos. Se escuchó un movimiento lento adentro, arrastre de sillas, pasos arrastrados. Después, un clic metálico y la puerta se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que un ojo viejo, rodeado de arrugas profundas, los examinara con desconfianza. «¿Quién es?», preguntó una voz ronca. «Soy yo, don Aurelio», dijo Magdalena. «La vecina de la esquina del hospital. Le traigo visita». La puerta se abrió un poco más. El hombre detrás de ella era alto, aunque el tiempo lo hubiera encorvado. Tenía el cabello blanco, cortado al ras, y una piel curtida que hablaba de años al sol. Vestía una camisa vieja de cuadros y un chaleco de lana. Sus manos, nudosas, sostenían un rosario gastado. «Magdalena», murmuró, «siempre metida donde no debe. ¿Qué traes ahora?» «A alguien que tiene derecho a saber la verdad», respondió ella sin rodeos. Su abuela murió en el hospital de las monjas, o eso le dijeron. Se hizo a un lado. «Él es Tomás». El sacristán dirigió la mirada hacia Tomás, midiendo cada detalle. La mochila, la expresión cansada, la forma en que apretaba la mandíbula. «Abuela, ¿eh?», dijo. «Todos vienen con abuelas, madres, tíos. Nadie viene por los que no conoce. Pásenle». La casa era pequeña, con muebles viejos pero ordenados. En una esquina, un altar con imágenes de santos, veladoras, fotografías en blanco y negro. En otra, una mesa con una taza de café a medio tomar y un radio encendido en volumen muy bajo, transmitiendo una estación de noticias. Había olor a pan tostado y a humedad, esa humedad dulce y triste que se pega en las casas antiguas. «Siéntense», indicó Aurelio, señalando 2 sillas de madera frente a la mesa. «Yo ya no tengo prisa. El que llega con prisa es porque trae culpa, no preguntas». Tomás se sentó, apoyando la mochila en el piso. Magdalena hizo lo mismo, pero se mantuvo un poco hacia atrás, como si supiera que aquel encuentro no era para ella, sino para el hombre y el muchacho. «Me dijeron que usted trabajó en el hospital», empezó Tomás, sin rodeos, «que ayudaba en los entierros, que sabe cosas que no están en los papeles». Aurelio soltó una risa seca, sin humor. «¿Papeles?», repitió. «En ese hospital, los papeles eran como las sotanas, se usaban para cubrir la vergüenza». Se recargó en la silla. «Sí, muchacho, yo trabajé ahí. Primero como ayudante de albañil cuando hicieron unas remodelaciones, luego como sacristán, había misa diaria, y cuando se llenó el panteón, me tocó ayudar a acomodar a los que ya no cabían». Marcó las comillas con los dedos. Tomás respiró hondo. «Mi abuela se llamaba Felicitas Juárez», dijo. «Tengo un expediente incompleto y...». Abrió la mochila, sacó el diario y lo puso sobre la mesa. «Esto. Lo encontramos en una sala del hospital. Es el diario de una enfermera o monja. Habla de ella». Aurelio miró el cuaderno sin tocarlo. Sus ojos se clavaron en la tapa negra como si estuviera viendo un fantasma. «Ese cuaderno», susurró. «Yo lo vi». Alzó la vista. «¿Dónde lo hallaste?» «En una especie de archivo escondido», explicó Tomás. «Al final del corredor de aislamiento. Estaba tirado entre cajas y carpetas. Habla de varios pacientes y de una enfermera que se metía en problemas por defenderlos». Aurelio cerró los ojos un instante como si estuviera haciendo memoria. «Se llamaba Lucía», dijo al fin. «Lucía González, no monja, enfermera laica. No tenía hábitos, pero tenía más fe que muchas que sí los traían». Abrió los ojos. «Yo la vi llorar varias veces, ahí en el claustro, cuando le tocaba acompañar entierros que no aparecían en ningún libro. Ella escribía en ese cuaderno como si con eso pudiera salvar al menos el nombre de los que se iban». Tomás sintió que el pecho se le apretaba. «En el diario habla de mi abuela», repitió.
de cómo la ingresaron, de cómo tenía miedo de ser olvidada. Pero de pronto deja de mencionarla. Nada más, como si la hubieran borrado. Yo necesito saber qué pasó, dónde la llevaron, si la enterraron ahí o en otro lado. Aurelio lo observó largo rato, en silencio. Sus manos jugueteaban con el rosario, pasando las cuentas una por una. ¿Y para qué quieres saber?, preguntó por fin. Los muertos no se levantan, muchacho. Lo que se mueve es la culpa de los vivos. Para darle un lugar, respondió Tomás sin dudar. Para que mi madre, donde esté, sepa que no la borraron. Para que mi abuela no sea solo un hueco en un papel. Magdalena asintió en silencio, como si ella también estuviera respondiendo. Aurelio soltó un suspiro largo, resignado. «Está bien», dijo. «Si viniste hasta aquí, mereces escuchar lo que otros prefirieron callar. Pero te advierto algo. Una vez que escuchas, ya no hay vuelta atrás. No puedes volver a ver el hospital como un edificio viejo y ya. Vas a ver lo que hay bajo el piso. Y lo que hay bajo el piso pesa». Tomás tragó saliva, pero no se echó atrás. «Lo entiendo», dijo. «Dígame lo que sepa». Aurelio se levantó con lentitud, fue hasta un estante y sacó una caja de zapatos. La puso sobre la mesa. Al abrirla, Tomás vio lo que parecían ser pequeñas libretas, recortes de periódico, hojas dobladas. El sacristán tomó un papel amarillento, lo desdobló y se lo mostró. Era un listado escrito a mano, con letras grandes y torpes. Nombres, fechas aproximadas y al lado una palabra repetida muchas veces: claustro. «Estos no son registros oficiales», explicó Aurelio. «Son mis notas. Cada vez que me tocaba ayudar a enterrar a alguien en el claustro, apuntaba el nombre como podía. A veces solo me decían el apellido, a veces ni eso». Pasó el dedo por la lista. «Aquí está. Felicitas J», señaló. «No pude escribir el apellido completo porque el doctor me apuraba, pero recuerdo ese caso. Era una señora de manos ásperas, como las de las mujeres que han lavado ropa toda su vida. Tenía miedo, mucho miedo». Tomás sintió que la vista se le nublaba un instante. «¿La enterraron en el patio?», preguntó, la voz apenas firme. Aurelio asintió lentamente. «Sí, en el claustro. Había un sector donde hacíamos esos entierros provisionales, según decían. La excusa era que después, cuando hubiera espacio en el panteón, los sacarían y les darían un lugar digno. Pero...» sacudió la cabeza. «Eso casi nunca pasó. Cuando llegaron las órdenes de cerrar el hospital, ya nadie quiso meterse a sacar cuerpos. Era demasiado escándalo. Y además había otros asuntos». «¿Qué asuntos?», intervino Magdalena, adelantándose un poco. Aurelio la miró, como recordando que no estaba solo con Tomás. «La ciudad estaba creciendo», explicó. «Querétaro ya no era el pueblo tranquilo que algunos recuerdan. Llegaron empresas, fraccionamientos, gente de otros estados. Los terrenos empezaron a valer oro. Y el hospital, con su claustro lleno de muertos sin registro, estaba parado en uno de esos terrenos que a muchos les interesaban». Se inclinó hacia ellos. Hubo reuniones. Yo las vi, desde la sacristía. Venían señores de traje, algunos con acento de la capital, otros con acento del norte. Y hablaban con la madre superiora, con el director del hospital, con un representante del gobierno. Frunció el ceño. Querían limpiar el terreno. Y no me refiero solo a las paredes. Tomás sintió un nudo en la garganta. «¿Intentaron sacar los cuerpos?», preguntó. Aurelio negó con la cabeza. «No, querían que pareciera que nunca estuvieron ahí, que todo era un rumor». Golpeó la mesa suavemente con los nudillos. Fue entonces cuando empezaron a desaparecer papeles, a extraviarse expedientes. Y Lucía, la enfermera del diario, se volvió un problema. En el diario, ella habla de un doctor de apellido Jiménez.
dijo Tomás. ¿Y de la superiora? ¿Ellos estaban en esas reuniones? El doctor Jiménez, sí, respondió Aurelio. Era el jefe de medicina interna. Tenía amigos en la universidad, contactos en la Secretaría de Salud. Se sentía intocable. La superiora hizo una mueca. Digamos que se convenció de que obedecer a esos hombres era lo mejor para la congregación, que Dios entendería. Sus ojos se endurecieron, pero Lucía no tragó ese cuento. Aurelio tomó otra libreta y la hojeó. Un día, después de misa, Lucía me buscó en la sacristía, recordó. Estaba temblando. Me dijo que había visto cómo sacaban cuerpos del claustro y los movían a un área cerrada, sin registro. Que algunos todavía tenían etiquetas con sus nombres, que temía que con el tiempo nadie supiera quién era quién. Miró a Tomás. Me pidió que la ayudara a sacar copias de algunos documentos, que si algo le pasaba, alguien más supiera. ¿Usted la ayudó?, preguntó Tomás. Aurelio asintió. En lo que pude, dijo. Pero yo no tenía fuerza contra esa gente. Lo único que podía hacer era esto. Señaló la lista. Anotar nombres. Guardar pequeños pedazos de verdad. Lo miró con seriedad. A los pocos meses, Lucía desapareció. Dijeron que se había ido a un retiro espiritual, pero nadie la vio salir por la puerta principal. Y en el diario, señaló el cuaderno, seguro lo viste, de pronto deja de escribir. Tomás volvió a mirar el nombre Felicitas J. en la lista. Era un trazo simple, pero ahora cargado de un peso enorme. ¿Sabe exactamente dónde la enterraron?, preguntó. ¿Un punto del claustro? Aurelio se recargó en el respaldo. Cerró los ojos un momento, como si estuviera viendo un mapa invisible. En el lado norte del claustro, dijo. Cerca de la pared, bajo las ventanas pequeñas, donde el piso se ve un poco hundido. Abrió los ojos. Hicimos varias fosas ahí, una junto a la otra. No había tiempo ni material para hacerlas profundas, pero tampoco eran superficiales. Se pasó la mano por la cara. Recuerdo que esa noche llovió. La tierra se volvió lodo. A algunos cuerpos apenas les alcanzó la cobertura. Al día siguiente, las monjas ordenaron que se pusieran cruces pequeñas, sin nombre. Dios sabe quién es quién, dijeron. Apoyó los codos en la mesa. Yo sé que tu abuela está en una de esas fosas, pero no puedo decirte cuál con certeza. Pasaron muchos años, muchas noches, muchas paladas de tierra. Tomás sintió que algo dentro de él se rompía y se pegaba al mismo tiempo. No era la certeza que había imaginado, pero era lo más cercano que había tenido jamás. Entonces, murmuró, entonces sé dónde rezarle. Aunque no sepa cuál cruz es, aunque la tierra se haya mezclado. Subió la mirada. ¿Usted estaría dispuesto a decir esto públicamente? ¿A declarar? ¿A afirmar algo? Aurelio soltó una carcajada amarga. ¿Crees que alguien va a escuchar a un viejo sacristán?, preguntó. Los que estaban involucrados en esas decisiones ya se retiraron, o tienen cargos más altos, o mandan desde otros lados. Se inclinó hacia él. Pero hay algo que sí puedo hacer. Puedo acompañarte al claustro, señalarte el lugar, y si quieres, podemos llamar a alguien más. Un periodista, un abogado, lo que sea. Hizo una pausa. Pero ten cuidado. A la gente con poder no le gusta que le desentierren los secretos. Y menos si están literal bajo sus futuros proyectos inmobiliarios. Magdalena intervino por primera vez en varios minutos. Conozco a alguien en la radio local, dijo. No es famoso, pero le gustan las historias incómodas. Podría ayudar a que esto no se quede solo entre nosotros tres. Tomás miró a uno y otro, sintiendo que la historia se abría en múltiples caminos. Podía tomar el diario y la lista, guardarlas como un tesoro privado, una especie de reparación íntima.
o podía convertirlas en una bomba que, de explotar, sacudiría no solo a su familia, sino a todo el barrio, tal vez a la ciudad. «No vine a buscar venganza», dijo despacio, «pero tampoco quiero que todo se quede igual». Miró a Aurelio. «¿Cuántos nombres hay en esa lista?» Aurelio bajó la vista al papel, como si lo contara por primera vez. «Más de 30», respondió, «y eso solo de los que me tocó a mí. Antes de mí hubo otros, y después ya no sé», le devolvió la mirada. «No eres el único que fue borrado». La frase cayó pesada en la habitación como una campana que marcara el inicio de algo. Tomás apretó los dientes, pero esta vez no de rabia, sino de decisión. «Entonces empezaremos por uno», dijo, «por Felicitas, mi abuela». Se levantó. «Quiero volver al hospital hoy mismo. Quiero que me muestre ese lugar exacto. Y después veremos cómo sacamos esto a la luz». Aurelio lo observó, midiendo su determinación. «Tienes la misma mirada que tenía Lucía cuando se atrevía a contradecir a los doctores», dijo, con una mezcla de orgullo y temor. «Espero que tengas más suerte que ella». Se puso de pie con dificultad. «Dame unos minutos para tomar mi abrigo, aunque el frío de ese claustro ya lo traigo en los huesos desde hace años». Mientras el sacristán iba a su cuarto, Magdalena se inclinó hacia Tomás. «¿Estás seguro?», susurró. «Esto ya no es solo un recuerdo, es una pelea, y las peleas dejan marcas». Tomás miró el diario sobre la mesa, la lista de nombres, el rosario entre las manos de Aurelio, apoyado ahora en el respaldo de la silla. «No hay forma de arreglar lo que hicieron», respondió. «Pero sí puedo evitar que sigan diciendo que no hay pruebas, que todo fue un malentendido. Mi abuela pidió no ser borrada. Lo mínimo que puedo hacer es escribir su nombre donde todo el mundo lo vea». Magdalena asintió, con una mezcla de miedo y admiración. «Entonces vamos al hospital», dijo, «a escuchar lo que las voces tienen que decir cuando uno se atreve a contestarles». Afuerita, en el atrio, las campanas comenzaron a sonar, llamando a misa de mediodía. Pero para Tomás, ese repicar no era una invitación a rezar, sino un anuncio. El anuncio de que, por primera vez en 40 años, alguien iba a entrar al claustro del Hospital de las Monjas no para enterrar otro cuerpo, sino para desenterrar la verdad. Y mientras salían de la casita de Aurelio, cruzando de nuevo el portón del atrio hacia la calle que subía al hospital, Tomás sintió que las voces, allá arriba, ya sabían que él venía de regreso. No como un niño llevado de la mano, sino como un hombre dispuesto a mirar bajo la tierra, aunque lo que encontrara lo persiguiera el resto de su vida. Tomás, Magdalena y Aurelio subieron de nuevo la calle hacia el Hospital Viejo, mientras el sol comenzaba a inclinarse, tiñendo de naranja pálido las fachadas de cantera. El viento había cambiado. Ya no era solo frío, sino también seco, levantando polvo en pequeños remolinos que golpeaban las paredes, como si alguien tocara a la puerta desde adentro de la tierra. Al llegar a la puerta metálica de servicio, Aurelio se detuvo un momento y apoyó la mano en la lámina. «Hace años que no entro por aquí», murmuró. «Pensé que ya no sería mi problema». «A veces los problemas nos esperan donde los dejamos», respondió Magdalena. «No más que envejecen con uno». Tomás empujó la puerta. El chirrido metálico resonó más fuerte que la vez anterior, como un anuncio. Entraron. El olor a humedad y desinfectante rancio los envolvió al instante. El pasillo parecía más oscuro, aunque aún quedaba luz suficiente que se colaba por las ventanas altas. «Vamos directo al claustro», dijo Tomás. Aurelio caminó adelante, como si los pies recordaran el camino mejor que la memoria. Pasaron por el corredor principal, giraron por un pasillo lateral y llegaron a la puerta arqueada que daba al patio central. El claustro los recibió con el mismo aire de abandono. La fuente seca,
las plantas crecidas sin control, las cruces de hierro sin nombre clavadas en el piso. Pero esta vez algo era distinto. Tomás lo notó enseguida. El silencio no era total. Había un murmullo tenue, como si alguien rezara un rosario infinito desde algún punto del patio. Un murmullo que se cortaba apenas cuando ellos daban un paso. «Lado norte», dijo Aurelio, señalando hacia la sección donde el piso se veía ligeramente hundido, justo bajo las ventanas pequeñas que daban a la antigua sala de aislamiento. Ahí fue donde cavamos las fosas. Caminaron hasta ese punto. El suelo estaba cubierto de pasto ralo y hojas secas. Aurelio se detuvo frente a una de las cruces, clavada apenas, torcida hacia un lado. «No puedo jurarte que sea exactamente esta», dijo, «pero fue por aquí». Clavó la mirada en la tierra. «Recuerdo la noche. Llovía. El lodo se pegaba a las botas. La señora, tu abuela, tenía una trenza gris gruesa como soga. Lucía lloró mientras la bajábamos. El doctor Jiménez nos apuraba. «No hay tiempo para sentimentalismos», dijo. Se llevó la mano al pecho. Nunca lo olvidé. Tomás se agachó. Pasó la mano sobre la hierba, apartando hojas, sintiendo la humedad de la tierra. Sacó de la mochila el diario y la lista de Aurelio. Los puso sobre el piso, frente a la cruz. «Abuela», susurró, «no tengo tu tumba con nombre, pero tengo tu historia, y la voy a escribir donde no puedan borrarla». Magdalena se persignó en silencio. Aurelio, de pie a un lado, cerró los ojos. El murmullo del claustro pareció intensificarse por unos segundos. Tomás sintió un cosquilleo en la nuca, como si alguien le respirara detrás. No se giró. En vez de eso, abrió el diario en la página donde aparecía el nombre de Felicitas y leyó en voz alta. «La señora Felicitas me pidió que no la dejáramos sola, que no la borráramos». Le tembló la voz, pero continuó. «No te borraron, abuela. Te escribieron aquí, y ahora yo voy a escribirte allá afuera». Mientras hablaba, una ráfaga de viento cruzó el claustro, agitando las hojas y haciendo que las cruces de hierro vibraran con un tintineo leve. El murmullo se apagó, como si alguien hubiera exhalado al fin un suspiro largo. «¿Lo sientes?», susurró Magdalena. «Está más liviano». Aurelio abrió los ojos y miró alrededor. «Los muertos son como los vivos», dijo. «Cuando alguien los nombra se acomodan un poco, aunque el descanso completo ya solo Dios lo sabe». Tomás se incorporó. Sacó de la mochila una libreta nueva de pasta sencilla. «Esta», dijo, «es para mí. Aquí voy a escribir todo. Tu nombre, abuela, el de los otros pacientes, el de Lucía, el de Aurelio, el de todos». Y luego miró a Magdalena. «Vamos a ver a ese periodista que conoces». Magdalena asintió. «Se llama Roberto», explicó. «Tiene un programa de radio en la noche, de esos donde la gente llama para contar historias. Le encanta cuando una historia trae pruebas». Señaló el diario y la lista. «Y tú tienes más que eso». Aurelio, que parecía debatirse entre el miedo y el alivio, habló. «Yo iré también», dijo. «No quiero morirme con esto en la lengua. Que sea lo que tenga que ser». Esa misma tarde se reunieron en la pequeña cabina de una radiodifusora local, ubicada en un edificio modesto del centro. Roberto, un hombre de 40 y tantos años, con barba rala y ojos intensos, escuchó la historia en silencio mientras iba hojeando el diario y los papeles. «No es la primera vez que escucho rumores sobre ese hospital», dijo al final, «pero es la primera vez que alguien llega con nombres, fechas, descripciones». Se volvió hacia el micrófono. «Si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. Nada de leyendas urbanas sin fundamento. Vamos a hablar de personas, de memoria, de responsabilidad». «No quiero un circo», advirtió Tomás.
No quiero que conviertan a mi abuela en un morbo más. Ni yo, respondió Roberto. El programa se llama Voces del Barrio, por algo. No contamos historias solo para asustar. Las contamos para que se escuchen los que nunca tuvieron micrófono. Acordaron que esa noche, en la emisión, hablarían del Hospital de las Monjas. No darían todos los nombres, pero sí la historia general, la existencia del diario de Lucía, la lista de Aurelio, los entierros en el claustro. Tomás aceptó dar su testimonio, aunque le pidieron que usara solo su primer nombre por seguridad. Aurelio también hablaría, aunque a regañadientes. Cuando llegó la hora del programa, la cabina se llenó de una mezcla de nervios y electricidad. Roberto presentó el tema con calma. Esta noche no vamos a hablar solo de fantasmas, sino de los que quisieron volver fantasmas a gente de carne y hueso. Vamos a hablar del Hospital de las Monjas en Querétaro, de pacientes enterrados en el claustro y de las voces que todavía caminan por los pasillos, anunció. Tomás contó, con la voz firme, la historia de Felicitas, su vida como trabajadora doméstica, el ingreso al hospital, el miedo a ser olvidada, el expediente incompleto, el hallazgo del diario. Aurelio relató, con voz cansada pero clara, los entierros nocturnos, las órdenes de arriba, las listas que escribió en secreto. Magdalena habló de las voces que el barrio escuchaba, de las cruces sin nombre, de la forma en que el hospital seguía pesando sobre la colonia aunque estuviera cerrado. Las líneas telefónicas comenzaron a encenderse. Gente de distintos puntos de Querétaro llamaba para contar que también habían tenido familiares perdidos en ese hospital, que recordaban rumores, que habían visto camionetas saliendo de noche, que escuchaban rezos desde el claustro cuando pasaban por ahí. Una mujer lloró al recordar a su hermano, ingresado por una tuberculosis, del que nunca supo dónde quedó el cuerpo. Un hombre mayor dijo que había trabajado de camillero y confirmó, con voz quebrada, que sí, que el claustro se usó como cementerio provisional. No podemos verificar todas las llamadas, admitió Roberto en el aire. Pero sí podemos decir algo con certeza. Ya no se trata de un solo caso. Esto es una herida abierta. Al día siguiente, varios medios locales retomaron la historia. Algunos la trataron como denuncia ciudadana, otros como relato de misterio. Pero el efecto estaba hecho. El hospital dejó de ser un edificio olvidado para convertirse en un tema incómodo. Las autoridades municipales emitieron un comunicado breve hablando de investigaciones pasadas y respeto a las víctimas. La diócesis guardó silencio. Lo que Tomás no esperaba era la reacción de otras familias. Empezaron a llegar al barrio, a la parroquia, al pie del hospital, con flores, fotografías, veladoras. Una señora colocó la foto en sepia de su padre junto a una de las cruces del claustro. Un joven tatemado por el sol dejó una veladora y se quedó largo rato en silencio, con la cabeza baja. «No sabemos si están aquí», dijo una de las mujeres, «pero tampoco sabemos que no lo estén. Y mientras no haya respuestas, este será nuestro lugar de duelo». En pocos días, el claustro improvisado se llenó de pequeños altares, estampitas, rosarios, papeles con nombres escritos a mano, velas. El lugar que antes era un patio olvidado se convirtió, sin permiso oficial, en un memorial. Tomás, viendo todo aquello, sintió una mezcla de dolor y alivio. El hospital, que había sido durante años un símbolo de silencio y borramiento, comenzaba a convertirse en lo contrario, un lugar de memoria. La culpa ya no era solo un susurro entre paredes viejas, era una conversación pública. Pasaron semanas. La presión social hizo que una comisión de especialistas, antropólogos forenses, representantes de derechos humanos, funcionarios de salud, visitara el hospital.
Anunciaron que harían exploraciones controladas en el claustro para determinar si había restos humanos enterrados. Tomás estuvo presente el día que comenzaron los trabajos. No llevaba pala ni herramientas, solo el diario de Lucía y la lista de Aurelio, guardados en una carpeta transparente. Aurelio, apoyado en un bastón, se sentó en una banca improvisada. Magdalena repartía café a los vecinos que se habían acercado. Los peritos marcaron con pintura blanca varios puntos del lado norte del claustro. Comenzaron a excavar con cuidado. A cada palada, el silencio se hacía más pesado, hasta que una de las palas chocó con algo que no era piedra. «Hueso», anunció uno de los especialistas, levantando con delicadeza un fragmento que, aún cubierto de tierra, tenía la forma inconfundible de una falange. Encontraron más restos, varios, en diferentes profundidades. Algunos con pequeños objetos, pedazos de ropa, botones, medallitas religiosas. No había placas, ni ataúdes, ni nombres, solo cuerpos mezclados con la tierra. Los medios volvieron. Las cámaras captaron imágenes del claustro, de las cruces, de los vecinos llorando, de las autoridades hablando de lamentables prácticas del pasado y prometiendo resarcir la memoria de las víctimas. Alguien mencionó la palabra exhumación masiva, otro monumento. Para Tomás, nada de eso borraba el dolor, pero al menos lo hacía visible. «No podemos saber con certeza cuál es tu abuela», le dijo uno de los forenses con honestidad. «Pero sí podemos afirmar que aquí hubo entierros no registrados. Y eso abre la puerta para reconocer a todas estas personas como víctimas». Tomás asintió. En el fondo, ya lo sabía. No necesitaba que un laboratorio le dijera lo que el diario, la lista y las voces le habían susurrado desde el principio. Lo que sí necesitaba, y ahora tenía, era el reconocimiento de que su abuela no había desaparecido por descuido, sino por una decisión que otros habían tomado, y que ahora salía a la luz. Con el tiempo el hospital dejó de ser simplemente el hospital viejo. Las autoridades, presionadas por colectivos de familiares, anunciaron que el lugar se convertiría en un espacio de memoria. No lo tumbarían para hacer un fraccionamiento, como algunos habían planeado. En cambio, restaurarían parte del claustro, manteniendo visible el área donde se encontraron los restos, y colocarían placas con una frase sencilla: «En memoria de quienes fueron enterrados aquí sin nombre, pero no sin historia». En una de esas placas, gracias a la insistencia de Tomás y a los testimonios recogidos, se incluyó un apartado. Entre ellos, Felicitas Juárez, trabajadora doméstica, madre, abuela. Su nombre fue rescatado del olvido por su familia y por la enfermera Lucía González, cuyo diario ayudó a recuperar estas historias. El día que inauguraron el espacio, Tomás llegó con una flor sencilla, un clavel blanco. Lo colocó al pie de la placa junto a otras flores, velas y fotografías. Había periodistas, funcionarios, vecinos, curiosos, pero él solo veía el nombre de su abuela, grabado en metal, resistiendo a la lluvia, al sol, al paso del tiempo. Magdalena se paró a su lado. «Mira nada más», dijo. «La señora Felicitas ahora tiene mejor lugar que muchos». «No es el lugar lo que importa», respondió Tomás, con una sonrisa triste. «Es que nadie pueda fingir que no existió». Aurelio, sentado en una silla plegable, miraba el claustro con ojos húmedos. «Ahora sí», murmuró. «Ahora sí puedo morir en paz. Ya no soy el único que sabe». Se volvió hacia Tomás. «Gracias, muchacho». Tomás negó con la cabeza. «Gracias a usted», dijo, por no quedarse callado. Esa noche, Tomás regresó al hotel donde se hospedaba. Abrió la libreta nueva que había prometido llenar y comenzó a escribir. No solo la historia de Felicitas, sino también la de Lucía,
la de Aurelio, la de las otras familias que habían llegado al claustro con fotos y velas. Mientras escribía, sintió, por un instante, que el cuarto se llenaba de un silencio distinto al de los hoteles, un silencio atento, como si alguien lo escuchara desde otro lado del tiempo. Una brisa ligera movió la cortina, aunque la ventana estaba cerrada. Tomás sonrió. «No te borraron, abuela», susurró, «y tampoco a ustedes». Cerró la libreta después de varias páginas y se recostó. Por primera vez en muchos años, durmió sin ese hueco en el pecho. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin tenía forma, nombre, lugar. En Querétaro, el Hospital de las Monjas seguía ahí, con sus muros de cantera, sus pasillos largos, su claustro marcado por cruces y placas. De noche, algunos vecinos aseguraban que todavía se escuchaban voces, pasos, susurros, pero ya no las oían como un lamento sin destinatario, sino como un recordatorio. Y cuando alguien pasaba por fuera y veía el letrero nuevo en la fachada, «Espacio de memoria del Hospital de las Monjas», más de uno se detenía a leer, aunque fuera unos segundos. Bastaba eso para que las palabras «no nos borren» se cumplieran una y otra vez en cada mirada que se fijaba en esas historias. Porque al final el horror más grande no era la muerte ni el claustro oscuro, sino el intento de convertir a las personas en nada. Y mientras hubiera alguien como Tomás, dispuesto a escribir sus nombres, mientras hubiera cuadernos como el de Lucía y viejos sacristanes como Aurelio, ese intento seguiría fracasando. Las voces en los pasillos, al menos por esa noche, pudieron descansar un poco más.